Hola, ¿qué tal, queridos pacientes? Bienvenidos a el segundo video de su curso Viviendo con Diabetes. Este curso de pequeños videos en donde te explico todo lo necesario para cuidarte de tu glucosa. ¡Qué maravilla! Información al instante, gratuita. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, mis queridos pacientes? Esta plática pretende responder a la siguiente pregunta, mis queridos pacientes. ¿Cómo saber si tengo diabetes? Es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. Yo soy el doctor Alejandro Jiménez y bienvenidos a Viviendo con Diabetes. ¡Empezamos! Esta plática, mis queridos pacientes, la he estructurado en dos partes diferentes. En la primera parte vamos a hablar de cuáles son los síntomas de la diabetes, ¿sí? Los síntomas tanto para personas que no saben si tienen diabetes como para personas que saben que tienen diabetes y que a lo mejor les pueden indicar que está mal controlada, ¿sí? Esa es la primera parte de la plática. Y la segunda parte de la plática voy a hablarles un poquito de los estudios que solicitamos los doctores a los pacientes con diabetes para confirmar o para descartar el diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, espero que te sirva, que pongas mucha atención, te recomiendo que hagas algún apunte y vamos a empezar. Antes de empezar, mis queridos pacientes, te quiero invitar a que te suscribas al grupo privado de Facebook. Si no te has suscrito, ya hablamos porque es importante. Este grupo es tu grupo de apoyo, es la gente con la que vas a bucear, como dijimos en el video introductorio, quienes te pueden salvar de problemas. Suscríbete y pon ahí la actividad que vimos en el video pasado, ¿sí? Y una cosa que es muy importante decir, mis queridos pacientes, y esta parte me voy a poner hasta un poco serio porque hay que decirlo con seriedad. La información que estás a punto de escuchar y de mirar en este video nunca, jamás de los jamases pretende o quiere sustituir la valoración médica por un personal de salud especialista en diabetes, jamás. Como te expliqué en el video número 1 introductorio, la única cuestión que quiero lograr con este minicurso es que la gente, que usted que me está viendo en la casa, tenga información disponible de calidad que le permita cuidarse un poco mejor. Pero nunca, jamás pretendo que estos videos sustituyan la valoración médica. Si usted se siente mal, si usted quiere realmente empezar a cuidarse, tiene que educarse, que es lo que intento hacer aquí con usted, pero también tiene que buscar atención médica, ¿sí? Esto es muy importante. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la pregunta a responder el día de hoy. ¿Cómo saber si tengo diabetes, mis queridos pacientes? Y para poder responder esto, tenemos que ir un paso más atrás y saber cuáles son los síntomas de la diabetes, mis queridos pacientes. ¿Cómo saber con lo que está pasando en nuestro cuerpo si es posible que tengamos diabetes? Y te voy a platicar cuáles son los síntomas más comunes. Vamos a empezar. Los síntomas más comunes de la diabetes son más o menos 4 o 5 que van en este orden. Mira, los pacientes, perdón, ya me dio aquí una picazón en el bigote. Los pacientes que tienen diabetes pueden presentar pérdida de peso, ¿sí? Ese es el síntoma, digamos, más común y el número 1 del que vamos a empezar hablando. Los pacientes con diabetes suelen ser personas que no cuidan mucho su alimentación, que incluso son gorditos o tienen obesidad y que de repente empiezan a bajar rápidamente de peso, ¿sí? Esto los familiares lo notan, el mismo paciente lo nota y la gente suele decirte, oye, estás bajando rápido de peso, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien? Y este puede ser uno de los primeros síntomas de diabetes, así que si has bajado de peso, ojo, busca atención médica porque puede ser un síntoma de diabetes. El segundo síntoma que puedes tener, mi querido paciente, es que sientas una necesidad mayor de la habitual de ir al baño a hacer pipí, es decir, que orines con más frecuencia. Esto tiene que ver con la glucosa que pasa en el riñón y que arrastra el agua, pero también es importante decir que suele confundirse con infecciones de vías urinarias, ¿sí? El paciente que tiene esta sintomatología, que va mucho al baño, de repente va al médico o le pregunta ahí al vecino, a su amigo, y le dice, debes tener infección de las vías urinarias, a mí una vez me pasó eso, deberías tomarte este medicamento, y entonces se deja pasar la enfermedad, y esto puede ser un problema de diabetes, mi querido paciente. Pérdida de peso
e ir frecuentemente a orinar, ¿de acuerdo? Otro síntoma frecuente que tienen los pacientes con diabetes puede ser la necesidad o las ganas de comer más. Aunque estás bajando de peso, el paciente que tiene diabetes tiene mucha hambre, tiene mucha hambre. Entonces come de más y aún así baja de peso. Entonces, pérdida de peso, ir más frecuentemente a hacer pipí y comer de más, ¿sí? Y el último síntoma que es frecuente cuando uno tiene diabetes, mis queridos pacientes, es la sed, ¿no? Mucha sed. Si tú estás yendo frecuentemente al baño, bueno, pues te deshidratas y tienes sed constantemente, tienes que estar tomando agua. Y aquí mucha gente, además, para empeorar las cosas, pues en vez de tomar agua, toma alguna bebida azucarada y esto se genera en un círculo, y esto genera un círculo vicioso en el que es difícil salir. Así que mucha sed, mucha hambre, ir al baño frecuentemente a hacer pipí y perder peso, bajar de peso rápidamente. Ahora, esos son los síntomas que suele tener la gente que no sabe que tiene diabetes y que está desarrollando la enfermedad, ¿sí? Estos son, digamos, los síntomas de este tipo de gente. Pero hay otros síntomas, mis queridos pacientes, de gente que ya tiene diabetes desde hace un tiempo y pueden indicar que el control de la enfermedad no está tan bien o que tienes que hacer algo, ¿sí? Y en vez de decírtelos, te los voy a mostrar. Esta información que está en la pantalla, mis queridos pacientes, es sacada de la Encuesta Nacional de Salud, es decir, una encuesta muy seria que hace el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, sobre la población. Entonces nos da información de alta calidad, ¿sí? Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y como puedes ver aquí, dice, mira, otras complicaciones reportadas por los pacientes diabéticos en Salud 2016, ¿sí? Ardor, dolor o pérdida de la sensibilidad de las plantas de los pies. 41% de los pacientes refiere esto. Es decir, además de pérdida de peso, mucha hambre, mucha sed, ¿sí? O orinar frecuentemente, también los pacientes con diabetes, que ya tienen diabetes sobre todo, que tienen más tiempo con el padecimiento, pues pueden presentar dolor o ardor en la planta de los pies, ¿sí? Esto es muy importante y se presenta con mucha frecuencia, como puedes ver. De hecho, es el síntoma más frecuente en los pacientes que ya tienen diabetes, como puedes ver aquí en esta gráfica. 41% de la gente menciona tener este problema. También el 20% refiere no poder caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga. El 16% además ha tenido que ir al hospital por alguna razón, ¿sí? El 10% tiene hipoglucemias, que de eso vamos a hablar en un video más adelante, del azúcar baja o alta. Si quieres ir a ese video, puedes darle clic aquí en las tarjetas de YouTube para ir directamente allá, pero te recomiendo que termines este y después vayas al otro, ¿sí? En fin, conocer esta situación es muy importante para saber si tienes diabetes. Entonces, en resumen, mis queridos pacientes, de esta primera parte de la charla, ¿cómo saber si tengo diabetes? Bueno, ¿cómo saber? Pues con los síntomas, con lo que te dice tu cuerpo que algo está mal. Esos son los síntomas de la diabetes. Ir mucho al baño, comer demasiado, tener mucha sed y perder peso, ¿sí? Otros síntomas dijimos: ardor o dolor en los pies, dificultad para caminar, tener episodios de hipoglucemia, es decir, episodios en los que estás muy cansado, que necesitas consumir dulces para normalizarte. Vamos a ver esto en otro video, pero eso es a grandes rasgos los síntomas de la diabetes. Ahora, una cosa muy importante que tengo que decirte, mi querido paciente, y esto es lo que realmente vuelve complicado esta enfermedad, es que muchas veces la diabetes no tiene síntomas tan floridos, ¿sí? Entonces, usted, señor o señora que me está viendo, o algún familiar de usted, puede tener diabetes. Dijimos que el 10% de la gente en México tiene diabetes, por lo menos de lo que sabemos, y puede no tener ninguna sintomatología. Ninguno de los síntomas que he dicho pueden estar presentes y aún así tener diabetes. Y eso empieza a complicar un poquito las cosas, ¿verdad? Porque entonces, si no tengo ningún síntoma, ¿cómo por qué voy a irme a medir la glucosa? ¿Sí? ¿Por qué voy a pensar que tengo diabetes si yo me siento muy bien? Y esto es una realidad y es una cosa que nos complica un poco la vida
a los médicos cuando intentamos explicar esta parte. Entonces, lo que te quiero decir a continuación es muy importante y es ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedes saber si tienes diabetes si no tienes ningún síntoma? ¿Sí? Entonces, aquí entramos a la segunda parte de la plática, que es los estudios que se necesitan hacer para confirmar o descartar el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Esto es muy importante. Pero antes de hablar de los estudios, quiero hablar de qué tipo de personas deberían hacerse estos estudios. Ojo, no pretendo de nuevo que ya no vayas con el doctor para que te dé la solicitud del estudio o que ya no vayas a la valoración después de que viste este video. Nunca pretendo eso, ojo, cuidado. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás en este tipo de personas que tienen estos síntomas de las que hemos hablado, ¿sí? O que estás dentro de las personas con riesgo, es decir, que en tu familia hay pacientes con diabetes, que tienes obesidad, que tienes además la presión alta o que te han dicho que tu colesterol está elevado, que no haces ejercicio, bueno, pues a lo mejor deberías hacerte algún estudio de check-up para ver si estás bien de la glucosa. Eso es lo que quiero decir. Nunca pretendo que dejes de buscar atención médica y eso es muy importante. Ahora, ¿qué estudios son los necesarios o son los que los médicos pedimos para confirmar o descartar el diagnóstico de diabetes? Pues son varios, mis queridos pacientes, y te los voy a enlistar para que tú sepas cuál es la diferencia entre cada uno. El estudio más sencillo que tenemos y el que te recomiendo de inicio, al menos si estás apenas viendo cuál es el problema con esta situación, es la glucosa capilar, ¿sí? La glucosa capilar o la medición, determinación de glucosa capilar, no es otra cosa que tomarte una pequeña gota de sangre en el dedo, ¿sí? con un punzón, y medir en ese momento del día cuánto tienes de glucosa en la sangre, ¿sí? Para eso hay glucómetros y hay aparatitos que venden en cualquier sitio. Y de aquí te doy un tip: algunas farmacias, ¿sí? No tengo ningún arreglo con ninguna de ellas, pero algunas farmacias ofrecen este servicio a muy bajo costo. Tú puedes ir a la farmacia, que te tomen una determinación de glucosa capilar, pagas muy poco dinero y ya sabes cuánto está, en cuánto estás. Entonces, ese es el primer estudio y es el más sencillo, pero también es el menos fidedigno, en el sentido de que pues no puede ser lo mismo nunca la exactitud de una gotita de glucosa en el dedo a un estudio de glucosa central con un laboratorio formal, ¿me explico? Pero el primer estudio es la determinación de glucosa capilar. ¿Cuándo te recomiendo que te hagas ese estudio? Bueno, siempre que tú quieras saber cómo están tus niveles de glucosa, pues es el estudio más sencillo que existe, ¿sí? Y te recomiendo que lo hagas sobre todo en ayuno, si no sabes si tienes diabetes. Si ya sabes que tienes diabetes, ya sabrás que tienes que hacerlo probablemente un par de veces al día después de las comidas, pero por lo menos en ayuno. Por lo menos en ayuno, mis queridos pacientes. Lo normal es tener menos de 126 miligramos sobre decilitro de glucosa. Si en esa determinación de glucosa capilar en ayuno sale alterado o sale entre 100 y 126, te recomiendo que te hagas estudios de glucosa central, es decir, estudios en los que vayas a un laboratorio, tomen sangre de una de tus venas y los estudien en una máquina para saber realmente cuáles son tus niveles de glucosa. Entonces, el primer estudio que se recomienda para pacientes con diabetes es la determinación de glucosa capilar en una muestra sanguínea del dedo, ¿sí? Si tú quieres saber cómo tomar una muestra de glucosa capilar, puedes ir a un video que tengo completo, perfectamente explicado, de cuáles son los pasos para tomarla en casa. Aquí en la tarjeta de YouTube, si le das clic ahí, te mandará al video de cómo tomarse la glucosa en casa. La idea aquí es que aprendas a hacerlo y que si eres diabético, la verdad es que te recomiendo que tengas un glucómetro, pues para que tú tengas autocontrol de tu diabetes, ¿sí? No tengo ningún conflicto de interés con ninguna compañía, no recomiendo ningún glucómetro especial, pero sí que te recomiendo que tengas uno. Y de hecho, en la descripción del video te dejo el link de un artículo que hicimos en el blog sobre los 5 mejores glucómetros que están disponibles para comprar en internet si es que tú no tienes el tuyo. Insisto, no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguno, no me paga nadie para decir esto,
pero sí que recomiendo que tengas un glucómetro en la casa si eres diabético, ¿sí? Entonces, ese fue el primer estudio. El segundo estudio, mis queridos pacientes, es la determinación de glucosa en ayuno, de glucosa central, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vas a un laboratorio en ayuno de 8 horas por lo menos, te toman sangre del brazo, ellos le estudian y determinamos con exactitud cuántos son tus niveles de glucosa en sangre, en ayuno, ¿sí? ¿En quién está recomendado esto? Bueno, en todos los pacientes con diabetes, desde luego, al menos un par de veces al año. En los pacientes que no tienen diabetes, pues por lo menos una vez al año, si tienes factores de riesgo. Y como método de control de check-up, ¿sí? Si tú quieres hacer un check-up e ir con el médico para el control de tu diabetes, pues bueno, será más útil que vayas con un estudio para ver cómo estamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo saber si tengo diabetes en esos resultados? Y esta es la parte que a lo mejor les va a interesar más a la gente que no sabe si tiene diabetes. Bueno, si el resultado de glucosa en ayuno sale de más de 126, es probable que usted tenga diabetes, mi querido paciente. Ojo lo que estoy diciendo, es probable. Para eso es la valoración médica, porque hay muchos factores a tomar en cuenta. Que si tomas esteroides, que si no fuiste con 8 horas de ayuno, miles de cosas. Pero en general, lo que tomamos los doctores son 2 determinaciones diferentes en días diferentes con más de 126 de glucosa en sangre, ¿sí? En general. Ojo, si tú estás en esta situación, te recomiendo que consultes con tu médico, que vayas con tu médico familiar, que busques atención especializada para que te den las recomendaciones más puntuales que sería imposible dar en un video de YouTube, ¿de acuerdo? Esto que te voy a decir es muy importante, mi querido paciente. Una vez que tú tienes 2 determinaciones en días diferentes de más de 126 de glucosa, usted es diabético, mi querido paciente. Todos los días me encuentro con gente que dice, es que yo una vez saqué 300 o 400, pero solo fue una vez, entonces yo no creo que tenga diabetes. A ver, esto es muy importante. Una vez que la glucosa se empieza a alterar, usted es diabético y necesitas controlarte, necesitas seguimiento médico para que esos niveles se controlen, porque algo anda mal en tu organismo, ¿sí? Esto no desaparece de un día para otro. Si te controlas y si haces las cosas bien, puedes controlarte, insisto, pero esto no desaparece. Hay algo en tu cuerpo que está fallando en controlar los niveles de azúcar. Si tú lo ignoras, si decides ignorarlo y si decides distraerte de eso y elegir pensar que debe haber sido un error y que no tienes diabetes, te estás engañando, mi querido paciente. Te recomiendo te recomiendo de corazón, yo soy médico y he visto las complicaciones de esto. Te recomiendo de corazón que si tu determinación de glucosa en ayuno ha sido de más de 126 varias veces, ¿sí? Por lo menos 2 veces, le des seriedad al asunto y tomes las medidas necesarias para tratarte, porque usted es diabético. Punto. No quiero sonar mal, ni quiero sonar grosero, ni directo, pero así es la situación. Y mientras más temprano le ponga usted atención a estas cosas, pues mejor, más rápido se controlará y más rápido podrá regresar a su vida normal, que es lo que queremos todos, ¿sí? Nosotros no queremos que llegues a las complicaciones, queremos que te controles de una vez y que sigas adelante, bien controlado, todo en orden, ¿de acuerdo? Entonces, la determinación de glucosa en ayuno es el segundo estudio que los médicos podemos solicitarte en caso de que estemos sospechando de que tengas diabetes, ¿sí? Determinación de glucosa capilar en el dedo fue el primero y el segundo es la determinación de glucosa central en ayuno. Otro estudio que podemos solicitar, mi querido paciente, es la determinación de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Si usted es diabético y nunca ha escuchado este término, caray, pero no es su culpa, pero créame que lo estamos haciendo muy mal con usted. La hemoglobina glucosilada, mi querido paciente, para no entrar en términos técnicos y médicos, nos permite medir cómo han estado sus niveles de azúcar en los últimos 2 a 3 meses. Imagínese el valor que tiene esta determinación, ¿sí? Y es muy importante. La hemoglobina glucosilada es un estudio en sangre que hay que hacer en ayuno también, pero que nos permite quitar
un poquito de confusión, porque a veces el paciente pues se ha cuidado bien y ha tomado bien la medicina en la última semana y la determinación de glucosa en ayuno sale muy bien, ¿no? Y sale controlado, pareciera que todo va bien, pero la hemoglobina glucosilada sale por los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento en el que se tomó la sangre, pues a lo mejor sí está bien controlado, pero en los últimos meses, 2 o 3 meses, puede ser que no. Entonces, la hemoglobina glucosilada es un estudio muy importante que se recomienda por lo menos una vez al año en todos los pacientes con diabetes, ¿sí? Ese es el tercer estudio. La hemoglobina glucosilada es el tercer estudio para saber si tenemos diabetes y para llevar el control adecuado de la misma, ¿sí? Los valores normales de hemoglobina glucosilada tienen que rondar por debajo de 6.5%. Si usted tiene más de 6.5% o más de 8 o más de 9, su glucosa está descontroladísima y tiene que buscar atención médica. Así que el tercer estudio que pedimos los doctores es la hemoglobina glucosilada. Y por último, mis queridos pacientes, el último estudio que podemos pedir los doctores para saber si usted tiene o no diabetes es un estudio un poquito más avanzado, que es la curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Qué es este estudio, doctor? Bueno, este estudio lo que hace es que te dan a tomar un jugo, un líquido con azúcares, con carbohidratos, con una cantidad muy específica además de carbohidratos. Usted se lo toma y le están tomando muestras de sangre al cabo del tiempo para ver cómo se comporta la glucosa en su sangre. Si tiene un pico demasiado elevado, si es un pico normal, si se mantiene elevada a lo largo del tiempo. Y esto es de utilidad, ¿sí? Muchas veces o algunas veces los pacientes tienen glucosa en ayuno pues no tan alterada, ¿no? Sale ahí entre 100 y 126, como que queda la duda de si el paciente es diabético o no. Bueno, entonces este otro estudio nos permite de forma más exacta saber cuál es la realidad de la glucosa en la sangre de los pacientes y entonces poder tomar acciones al respecto, ¿sí? Entonces la curva de tolerancia a la glucosa es un estudio importante del que podemos disponer los médicos si queremos estudiar su situación de salud y analizarle cómo le va con el tiempo, con el paso de las horas cuando usted consume carbohidratos, ¿sí? Entonces, mis queridos pacientes, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Si tienes alguna pregunta, por favor, coméntala, haz un comentario aquí en YouTube para que entonces yo pueda ver cuál es la situación e intentar responderla por algún medio, ¿sí? También te invito a que si no te has suscrito al grupo privado de Facebook de pacientes con diabetes, suscríbete aquí en las tarjetas de YouTube, porque ese grupo, te repito, es lo más importante. Después de ver los videos, el grupo, el centro de apoyo que tienes con este grupo privado es muy, muy importante. Te invito realmente a que te suscribas. Y en caso de que quieras buscar más información, también te invito a que visites nuestra página web www.tengodiabetes.com.mx, en donde podrás encontrar información, material descargable gratis para usuarios con diabetes. De todo vas a poder encontrar para cuidarte mucho, mucho mejor. Yo soy el doctor Alejandro Jiménez, espero que te ayude con esta información y vamos a pasar al siguiente video en el que vamos a intentar responder qué debes comer si tienes diabetes. Si te interesa la cuestión de la alimentación, qué debes comer y qué no debes comer, dale clic al siguiente video y nos vemos por allá. O si quieres regresar a la parte inicial del curso, al video introductorio, pues puedes darle clic a este otro video de por acá. Así que vamos, nos vemos por allá, mis queridos pacientes. Dale clic a cualquiera de los dos videos y nos vemos por allá. Y recuerda, mi querido paciente, que en la diabetes la educación es lo más importante. Saludos.